Mujer, soy yo la única.
están haciendo, abuela? No me pasa. Buscar estas copotas y dejar de andar descalzo. Como les decía, Javier de Luca, perdón, no Gabriel de Luca, Javier de Luca, que tiene un gran poder de condensación de las ideas, dice que este bien jurídico, para ser agredido, necesita que la conducta sea una contribución al esfuerzo bélico del enemigo. Y por consiguiente, no es típica cualquier deslealtad a la nación argentina. ¿Me siguen? ¿Me siguen qué es lo que se protege acá? Se protege la soberanía del Estado argentino como tal, ¿sí? En su faz territorial, ¿sí? Y lo que se pune, lo que se pena, lo que se castiga es la ayuda o ayudar al enemigo de alguna manera en el esfuerzo bélico. O sea que ¿Sí? se requiere sí o sí algún conflicto armado contra Sí o otro sí, país. ahora vamos a detallarlo, pero es cierto, uno de los requisitos ineludibles de este tipo penal es que exista un estado de guerra, sea declarado o no, pero sí necesita un estado de guerra. ¿Sí? Si no hay un estado de guerra, no tenemos el elemento positivo de esto, que es la existencia de un enemigo, al cual unirse en las fuerzas. ¿Entienden a dónde va Tomás en la pregunta? ¿Sí? Entonces, este tipo penal tiene un problema que es muy amplio, entonces hay que tratar de restringirlo. Diego Dadín explican con mucho acierto que este tipo penal tiene que ser interpretado restrictivamente. ¿Sí? ¿Por qué? Para evitar que mediante esta situación por ejemplo, se penen ideas. Estoy a favor de cierta metodología bélica de un país que no está en guerra con la Argentina y yo de repente, por más que salga a proclamar esto, no me pueden venir a decir que yo estoy ayudando bélicamente al otro país. ¿Sí? Hay que tratar de hacer una concepción restrictiva del tipo penal propia del derecho penal liberal. ¿Sí? Bueno, las acciones típicas son básicamente dos. Ahora que los tengo por acá. Son dos. Tomar las acciones contra la nación, de hecho lo dice específicamente el artículo. ¿Podés leer esa parte, por favor, Maxi, que tenés el código ahí? Sí, sí. Todo argentino quedó obediencia. El que tomare las armas contra esta. Bien, esa es la primera acción. O sea, un ciudadano argentino, nativo o nacionalizado, ¿sí? Que tenga un deber de fidelidad para la nación, que este deber de fidelidad es, todos tenemos un deber de fidelidad hacia la nación, o esto se presupone, por lo menos, que tome las armas en contra de la nación argentina. Esta es la primera acción. El sujeto activo deberá efectivamente haber combatido materialmente contra la nación. Y quedan comprendidas dentro de esta modalidad, esto de haber combatido efectivamente contra la nación, las tareas prestadas en relación a la planificación bélica.
¿Qué significa esto? No solamente es necesario que yo dispare contra un soldado de la nación argentina o tire una bomba o algo por el estilo, sino también quedan comprendidas acá, dice la doctrina, los que serían la contribución al apoyo bélico. Por ejemplo, cuestiones de estrategia, che, entrar por acá que va a ser más fácil, porque... ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien. Y la otra acción típica, la primera tomar armas, la segunda acción típica es unirse a los enemigos prestándole ayuda o socorro. Esta acción dice que lo que requiere como esencial es una mejora a la posición del enemigo. ¿Sí? Esta acción supone una ayuda de la fuerza a las Fuerzas Armadas de un país en guerra con la Argentina. Y debe implicar la cooperación al esfuerzo del enemigo. Pero fue una consulta en relación a eso. Dale. El término enemigo, ¿por qué tiene la connotación del estado de guerra? Porque podría Ahora ser te lo voy a cualquier... explicar. Ahora te lo voy a explicar. Pero para que haya... El término enemigo significa que hay una nación en contra de la Argentina. Hay un enemigo declarado formalmente en la guerra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un país, pongámosle por caso Brasil, vamos a poner un ejemplo futbolero, Brasil contra la Argentina. ¿Sí? El enemigo en este caso sería Brasil, que trata, por ejemplo, de invadir una provincia de la Argentina. ¿Sí? Y vos, como sujeto activo del delito, lo que haces es, o bien tomás las armas para el lado de Brasil, o sea, disparás contra la Argentina, para entenderlo en términos brutales, o le brindás una cooperación que mejore el esfuerzo bélico que Brasil tiene sobre la Argentina. ¿Me siguen hasta acá? Por eso se habla de que es necesario un estado de guerra, pero esto lo vamos a ver más adelante. Lo que sí es importante es que la acción de unirse implique una mejora en la situación del enemigo por medio de una cooperación que puede consistir en suministros de materiales, reclutamiento de tropas, sabotaje a las fuerzas nacionales, ayuda financiera, entrega de víveres al enemigo, entre otros. O sea, toda la ayuda que haga que el enemigo de la nación argentina, en el caso de la guerra, tenga mejores condiciones para lograr su objetivo de las que tenías antes de la cooperación. ¿Se entiende esto? Esto va a tener que ver después cuando vamos a ver el principio de significancia. Que yo le haya dado un turrón a un soldado extranjero, no creo que caiga dentro de esto. Ahora, si yo le entrego armas o le doy una indicación precisa de dónde están las fortalezas argentinas para que la pueda invadir, en ese sentido sí estaríamos cometiendo un delito. ¿Se entiende esto? Pero tiene que ser una cooperación. Si la ayuda, o sea, unirse al enemigo es eso. Por un lado, tomar las armas, es decir, tomar una acción bélica en contra de la nación argentina, y el segundo sentido de la norma, o sea, la segunda acción típica, es unirse a los intereses bélicos del enemigo. Y esto sí necesita y requiere que sea un mejoramiento de la condición anterior a mi participación. ¿Sí? Por supuesto que es un delito doloso. Se discute si se admite el doble eventual. Yo con el doble eventual tengo algunos problemas ya conceptuales, más allá de los tipos penales. Me cuesta mucho hablar del doble eventual. Pero bueno. Y lo que sí se requiere es que el sujeto activo, o sea, el que toma armas o se une, conozca que la Argentina está en guerra contra la otra potencia. Porque si se une una potencia en desconocimiento de que está en guerra, le faltaría el elemento subjetivo de conocer la existencia de la guerra y querer apoyar al enemigo, al Estado enemigo en contra de la Argentina. ¿Me seguís, Maxi? ¿Sí? Bien. De Luca, de nuevo, dice que estamos acá frente a los delitos llamados de emprendimiento, en lo que se castiga la tentativa como si fuera un delito consumado. ¿Por qué? Porque yo necesito un resultado. Yo necesito que el otro país gane. Si no, yo ayudo y no sé si va a pasar, pero ya con el solo hecho de ayudar ya estoy consumando el delito. ¿Sí? Las figuras agravadas. Será reprimido con reclusión o prisión perpetua el que cometiera el delito previsto en el artículo precedente, o sea, el que toma de armas o se una al enemigo, ¿sí? En los siguientes casos, y prestémosle atención porque son 3
de los cuales 2 tienen algún problema y uno es muy fácil. Si ejecutar un hecho dirigido a someter total o parcialmente a la nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad. O sea, la finalidad del autor es la que requiere el tipo penal. ¿Sí? ¿Entienden esto? Les leo de vuelta el inciso para que nos quede claro a todos. Si el que comete el delito previsto en el artículo precedente, sí, o sea, esto de tomar armas o ayudar, si ejecutar un hecho dirigido a someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad. O sea, si la ayuda que hago yo como sujeto activo es para menoscabar la independencia de la nación argentina o erradicarla. Se ve que se requiere un plus más. En el otro, yo lo que hago es ayudar al Estado que está en guerra con la Argentina, uniéndome o ayudándolo. ¿Sí? Tomando armas o uniéndome. ¿Se entiende? Acá la finalidad es que se desaparezca la Argentina. ¿Sí? Así, dicho en términos muy brutos. El segundo inciso es si indujere o decidiere a una potencia extranjera a hacer la guerra contra la República. Acá es un ciudadano que va a Brasil y le dice, hacé guerra contra la Argentina. Lo descubren y la pena que le corresponde es la prisión perpetua, porque es una traición muy grande. ¿Sí? O sea, no hay un estado de guerra y lo que hace el sujeto es meter el estado de guerra. Y bueno, y la tercera, que es la más fácil de todas, si perteneciera a las Fuerzas Armadas. En el inciso 2, el verbo típico es inducir, que se podría definir como es llevar a otro Estado a hacer la guerra contra el Estado argentino. A la diferencia de lo que ocurre en el inciso anterior, ¿sí? Acá no hay un conflicto armado. Es decir, en el inciso 2 nos encontramos en un momento anterior a la celebración de la guerra. ¿Sí? En ese momento anterior es que el sujeto activo lo que hace es induce a la otra potencia, a la potencia extranjera, ¿sí? A celebrar o a arrancar acciones bélicas contra la Argentina. Si eso es descubierto, la pena que le corresponde es la pena de prisión perpetua. ¿Van entendiendo el supuesto, Fabiana? ¿Vas entendiendo? ¿Sí? ¿Sigo? ¿Avanzo un poco más? Una pregunta, doctor. ¿Sí? Doctor, no. Sebastián. Bueno, Sebastián. ¿Las acciones típicas tienen que estar dadas las dos juntas o puede No. ser una o la Son otra? dos acciones indiferentes. Vos podés tomar las armas sin prestar ayuda, aunque tomar las armas en favor del enemigo es de alguna manera prestar ayuda, ¿no? O podés unirte sin tomar las armas. Bien. ¿Sí? Son dos Sí. acciones típicas que están receptadas en el mismo código, pero son dos acciones diferenciadas. No necesariamente se pueden dar las dos, se tienen que dar las dos. Se puede dar una de ellas o se pueden dar las dos en conjunto, pero cometiendo una sola de las acciones vos caes dentro del tipo penal del 214. Con las agravantes del 215. Gracias. ¿Sí? No, por nada. ¿Te puedo hacer una pregunta? Por supuesto, nos siguen hablando. Mara, Hola, Mara. dijiste que era necesario que el sujeto activo, cuando estabas hablando en general, antes de entrar a los agravantes, tuviera conocimiento de que, en el caso nuestro, Argentina estuviera en guerra con ese país, ¿o entendí mal? Digo, Claro, si ¿tuviera guerra con vende- quién? Con la potencia extranjera a la cual se le va a unir las armas, o Sí. sea, va a tomar armas contra la Argentina. En el caso que te ponía Argentina-Brasil, se une a Brasil sabiendo que Brasil está en guerra con la Argentina. Si Ajá, vos no sabés que está en guerra con la Argentina, parecería que falta el elemento típico de tomar las armas en contra de la Argentina. El elemento típico subjetivo, me refiero. bien. ¿Sí? Sigo. Artículo 216. Será reprimido con prisión de 1 a 8 años. Dense en cuenta que yo, por lo general, cuando les hablaba en las clases anteriores, no le ponía mucha importancia a la pena. Pero acá me parece que sí es importante la pena. ¿Por qué? Porque las penas son altísimas. ¿Sí? Lo que significa que el legislador le dio cierta prevalencia a este bien jurídico protegido. Esta integridad soberana, por llamarlo de algún modo. ¿Sí? Las penas son altas en comparación a otros tipos penales que venimos viendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el bien jurídico amerita penas, inclusive amerita la perpetua.
que solamente en el Código Penal parecería que está reservada para los delitos como la vida o la libertad sexual, ¿sí? O los homicidios agravados, ¿sí? Pero acá también prevé la perpetua, o sea que el bien jurídico para el legislador, el bien jurídico protegido es de tamaña importancia. Bueno, será reprimido con prisión de 1 a 8 años el que tomare parte, y esto es importante, en una conspiración de 2 o más personas para cometer el delito de traición, que es el 214, en cualquiera de los casos comprendidos en los artículos precedentes, si la conspiración fuera descubierta antes de que empezara su ejecución. ¿Qué dice este artículo? Primero, requiere 2 o más personas, ¿sí?, que conspiren, ¿sí?, en el delito de traición. O sea, que conspiren ¿para qué? Para cometer alguna de las acciones del 214 o del 215. ¿Sí? Pero agrega, y esto es importante y se los voy a leer de vuelta, si la conspiración fuera descubierta antes de comenzar su ejecución. O sea, es un paso anterior a ya empezar a cometer el delito de traición. ¿Entienden esto? Es como si lo podemos dividir en pasos, ese es el paso 1, y la acción y la traición en este caso sería el paso 2. Esto es anterior, es una conspiración para cometer traición. Todavía no cometiste la traición, pero estás conspirando 2 o más personas para cometer la traición. Es un adelantamiento punitivo muy grande que hace el legislador. ¿Sí? Adelanta, porque una vez que la conspiración ya se llevó a cabo, o sea que ya empezó a cometerse el delito de traición, ya no entra el delito de conspiración. Ya empieza a ser se empieza a tener por consumado el delito de traición, ¿sí? O sea, ya me uní a las fuerzas del enemigo. Esto es cuando Max y yo nos juntamos en un café y decimos, bueno, vamos a juntarnos para apoyar a Brasil contra la Argentina. ¿Sí? Vamos a comprar armas y nos vamos a poner la bandera de Brasil. Y ahí nos descubren. ¿Sí? Todavía no hicimos nada contra la Argentina, pero estamos conspirando contra la Argentina. ¿Entienden esto? ¿Sí? Por eso la doctrina señala, y lo que yo creo que tiene razón, que lo que se pone aquí, o sea, lo que se castiga aquí, son los actos preparatorios del artículo 214 del Código Penal. Y concluyen, la gran parte, la mayoría de la doctrina, es que, ¿por qué se permite este tipo de, que está bastante cuestionado? ¿Se acuerdan ustedes cuando vieron parte general que está bastante cuestionado esto del adelantamiento punitivo? Estaba cuestionado porque decía que violaba el principio de legalidad, que bueno, que se podían reprimir ideas. Disculpen. ¿Por qué parece importante esto? Bueno, por el bien jurídico protegido del que estamos hablando. ¿Sí? Entonces parecería que hay un permiso al legislador para decir, antes de que empiecen a unirse al enemigo, ya que aunque se junten y le empiecen a pergeniar, ya para mí es típico. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sigo? Bueno, las características de esta norma son 2 sujetos, 2 o más, pero por lo menos 2, ¿sí? Que sean argentinos, nativos, o sea, nacidos en la Argentina, nacionalizados o naturalizados, o extranjeros que llevan obediencia a la nación. ¿Sí? Dona sostiene que por razones de política criminal, el legislador optó por adelantar la punibilidad de manera que se castiga la mera conspiración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entiende Dona de que es importante que el Estado reaccione antes de que se celebre la traición. Porque quizás cuando se celebra la traición, imagínense la traición de confabular, 2 personas empiezan a confabular para que una potencia extranjera le declare la guerra a la Argentina. Uno de los incisos del 215. ¿Entienden? Entonces Dona dice, no, el Estado tiene que intervenir antes de que esto suceda. Por eso justifica el adelantamiento de la punibilidad. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sigue? Bueno, se podría definir la conspiración. Bueno, ¿qué es conspiración? Vamos a tratar de definir conspiración. Como un concierto de personas para cometer un delito determinado. Conspirar es unirse con otros para hacer algo, un acuerdo de voluntades para realizar las acciones de traición. El diccionario común, el común y corriente, cuando habla de conspiración, habla de que es un acuerdo de voluntades para cometer actividades por lo generalmente ilícitas. ¿Sí? Acá estamos en el mismo concepto. De hecho, es un concepto que también usa la ley de estupefacientes.
¿sí? En el artículo 29. O sea, conspirar es juntarse dos o más voluntades para hacer algo que por lo general es ilícito. Acá la ilicitud reside en hacer alguna de las acciones del artículo 214. Sea tomar armas contra el Estado argentino o sea unirse a la potencia extranjera brindando algún tipo de ayuda. Otro punto que merece ser resaltado es la conspiración debe estar directamente dirigida a cometer el tipo penal del 214. No debe haber tenido comienzo de ejecución la figura de la traición, ya que si no, estamos frente a la tentativa de la traición y no a la conspiración. ¿Les queda claro eso? Si ya hay comienzo de ejecución de traición, del delito de traición del 214, o sea, yo y Maxi vamos juntos y ya estamos a punto de tomar las armas contra la Argentina y nos descubren, no estamos cometiendo delito de traición, no estamos cometiendo delito de conspiración. Estamos cometiendo el delito de traición en grave tentativa. ¿Entienden la diferencia entre la conspiración y la tentativa acá? Por eso es un adelantamiento punitivo bastante grande. Es un delito doloso, por supuesto, porque requiere la voluntad de acordar voluntades, y como toda es necesariamente doloso. ¿Sí? Por definición. ¿Qué es la diferencia entre la conspiración y la tentativa? Porque vos en la conspiración lo que haces es decir, yo y Maxi nos vamos a poner de acuerdo para cometer algunos delitos del 214. En cambio, la tentativa del delito de traición, ¿sí? Yo ya no es que me puse de acuerdo, ya empecé a ejecutar el delito de traición o sea, ya compré las armas, ya me viajé hasta Brasil y cuando estaba en la frontera me agarraron con las armas y con la remera de Brasil puesta. ¿Entendés? Ahí yo tengo una tentativa del delito de traición, ya quedó superada la etapa de la conspiración. En la conspiración solamente va a ser punible en el supuesto donde todavía no empezamos a ejecutar el delito de traición y solamente nos estamos poniendo de acuerdo. No hay tentativa a la conspiración, ¿no? Sí. ¿Cómo? No hay tentativa a la conspiración. No hay tentativa a la conspiración. No, porque ya sería demasiado. Ya sería adelantar demasiado. ¿Cómo haríamos la tentativa de la conspiración si es un delito que se podría decir que es un acuerdo de voluntades? ¿Cuál sería la tentativa? Pensémosla. Me meto en la mente del sujeto activo y digo, el sujeto activo Maximiliano se va a juntar con Sebastián para conspirar. ¿Sí? Sí. Igual, seguramente alguna parte de la doctrina puede llegar a entender que existe la tentativa de la conspiración. A mí me resulta ontológicamente imposible. ¿Sí? Pero seguramente alguna parte de la doctrina la puede sostener y seguramente tendrá sus razones. Una cosa que me parece importante hablar de la conspiración es lo que se llama el error de tipo. ¿Ustedes se acuerdan de lo que es el error de tipo? ¿Alguno me lo podría definir más o menos por arriba, como para no hablar siempre yo? Vamos, equivóquense, que no pasa nada, que después hay una instancia que el error después lo van a cometer en los exámenes y eso de la carrera profesional. Acá equivóquense que de última nos divertimos entre todos. Bueno, yo les tengo una idea de un error de tipo. El error de tipo es cuando no se da el elemento subjetivo, cuando yo no sé lo que estoy haciendo. ¿Sí? Cuando yo no sé que estoy tomando una cosa total. Ahí excluye el dolo, ¿o no? Excluye el dolo, exactamente. El error de tipo excluye el dolo, elimina el tipo subjetivo. ¿Sí? Y dejará la figura culposa o no vigente según si se admite en el Código Penal la figura culposa o no. ¿Sí? En términos generales, se podría hablar mucho más del error de tipo porque es alucinante hablar de error de tipo. Pero bueno, acá parece que en la conspiración se puede dar un error de tipo. Yo le invito a Maxi a tomar un café y Maximiliano se sienta conmigo de la mejor onda posible y yo de repente le empiezo a hablar, vamos a conspirar contra la Argentina. Nos vamos a juntar con unos brasileros que son recopados, que tienen un montón de armas y que quieren invadir Misiones. Y Maximiliano no sabía que se sentaba conmigo a charlar sobre la conspiración. ¿Me entienden? En ese caso a Maximiliano no se le puede caer con el peso del artículo 216. O no sé si el 216 o el 17, de conspiración. ¿Por qué? Porque Maximiliano no conocía a qué se sentaba a tomar un café con Sebastián. ¿Me siguen esto? Y ahí tenemos otro problema ya de más casuístico, a Sebastián tampoco se le va a poder imputar la conspiración porque no se da uno de los requisitos típicos. No son dos personas, es una sola.
¿Sí? Ahora, si somos 5 y solamente uno no sabe a qué se sentó en la mesa, los otros 4 sí cometen conspiración. Siempre y cuando sepan que se sentaron a conspirar contra la nación argentina, para cometer alguno de los delitos del 214. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, el artículo 217 dice: quedará eximido de pena el que revelare la conspiración a la autoridad antes de haberse comenzado el procedimiento. ¿Entienden esto? Quedará eximido de pena, o sea, no se le aplicará ningún tipo de pena al que revelare la conspiración a la autoridad antes de haberse comenzado el procedimiento. La doctrina dice que no se trata de un mero desistimiento, o sea, no es que me paro de la mesa y me voy, ¿sí? Sino que debe efectuar actos positivos que consisten en la revelación de la conspiración antes de que la autoridad haya iniciado el procedimiento de averiguación de los hechos. Es decir, Max y yo nos juntamos y Mara se sienta con nosotros y Mara, cuando escucha todo esto, se para, va y le dice a la autoridad antes de que la autoridad empiece a investigar la conspiración que estamos cometiendo con Maxi. ¿Entienden el supuesto? ¿Sí? Esa Mara, en este supuesto que estamos hablando, quedará exenta de pena. ¿Por qué? Porque el bien jurídico protegido justifica esto. Esto léanlo en el libro de Alexis, que la reseña que hace Diego y Fede están buenísimas. Está realmente re bueno. Si no, en el código comentado de Ricker también está muy buena la reseña que se hace sobre este artículo. Siguiendo a Diego o sea, a David y a Gargulio, dicen que es un novedoso antecedente de la figura del arrepentido, en el cual lo que resulta necesario es que el individuo comunique la conspiración antes de que la autoridad hubiese comenzado a investigarla. Acá, muy brevemente, hay algunos problemas con el desistimiento del artículo 43. No me voy a meter mucho en este tema, ¿sí? Eso léanlo particularmente, pero hay algunos problemas ahí con el artículo 43 que Diego y Fede lo resuelven de manera plausible, así yo puedo seguir avanzando con otras cosas. Pero lo importante es esto, que les quede claro que la persona que se va de la mesa no solamente se tiene que ir de la mesa, sino tiene que irse de la mesa, ir a la autoridad, denunciar que se está conspirando, ¿sí? Antes de que la autoridad haya tomado noticia y haya empezado a investigar. Porque con esto lo que se trata de evitar es que una vez que la persona se asustó porque la autoridad empezó a perseguirlos, vaya y denuncie. ¿Entienden esto? Nos sentamos en los tres, como estábamos hablando, Mara, Sebastián y Maxi, de repente viene Mabel y nos dice: che, ojo que los están investigando. Entonces Sebastián se va corriendo a la autoridad, va al Ministerio Público Fiscal y dice: che, hay una conspiración contra la Argentina. Eso no es lo que busca la norma penal. La norma penal es que antes de que la autoridad empiece a investigar, uno de los conspiradores se levante de la mesa, vaya y denuncie a la autoridad antes de que la autoridad tenga noticias de la conspiración. ¿Sí? ¿Está bien? Artículo 218. Las penas establecidas en los artículos anteriores se aplicarán también cuando los hechos previstos en ellos fueron cometidos contra una potencia aliada de la República en guerra contra un enemigo en común. Acá se complica un poco más la participación de los países. ¿Sí? Hay un país A, un país B que está en guerra contra el país C. ¿Sí? Vamos a poner Argentina, Brasil y Colombia. ¿Sí? Argentina y Brasil son aliados en la guerra contra Colombia. ¿Sí? Este artículo lo que dice es que se comete esta acción si yo me sumo a Colombia en contra de Brasil. ¿Quieren que se los lea de vuelta para tenerlo más claro? Las penas establecidas en los artículos anteriores se aplicarán también cuando los hechos previstos en ellas, ¿sí? O sea, tomar armas y unirse al enemigo, fueran cometidos contra una potencia aliada de la República en guerra contra un enemigo común. Vamos de vuelta. Argentina y Brasil están discutiendo contra Colombia. Yo soy argentino. Cometo el delito no solamente si me uno a Colombia en contra de la Argentina, sino si me uno a Colombia en contra de Brasil, que Brasil es un aliado en la lucha estratégica contra la Argentina. Perdón, contra Colombia. ¿Me entienden? ¿Les
¿Queda claro ese artículo? Las acciones son las mismas, las dos originales del 214. Unirse en armas o prestar ayuda. O sea, tomar las armas en contra de la nación argentina o ayudar para que tengan un mejor desempeño bélico. Dona explica que el presupuesto penal es que la Argentina se encuentre en guerra en contra de otros países, ¿sí? Y que actúe como aliada de otro Estado. Se trata de tomar las armas, unirse al enemigo del Estado aliado, dice. Que es lo que estoy diciendo yo. ¿Sí? El sujeto activo debe ser argentino, nativo o por adopción, y debe tener, al igual que en el 214, pleno conocimiento de que se está en guerra y que el Estado contra el que se levantaría en armas o conspiraría para ello sería un aliado de la nación argentina. ¿Por qué? Porque este delito, según Dona, según yo y según los chicos que escriben sobre la temática, también puede ser, este delito también incluye a lo que se llamaría los delitos de conspiración. ¿Sí? O sea, no solamente el 214, sino también el 217, el 216 creo que es. ¿Sí? Les juro que ya terminamos. Es medio engorroso, ya en la segunda clase va a ser más rápido el tema este. Artículo 218, segundo y tercer párrafo. ¿Alguno lo puede leer? Que yo voy a buscar un vaso con agua porque me estoy quedando sin voz. El artículo 218. Lo leo. Dice, las penas establecidas en los artículos anteriores se aplicarán también cuando los hechos previstos en ellos figuren cometidos contra una potencia aliada de la República en guerra contra un enemigo común. Bien. Se aplicarán asimismo a los extranjeros residentes en territorio argentino, salvo lo establecido por los tratados o por el derecho de gentes, acerca de los funcionarios diplomáticos y de los nacionales de los países en conflicto. En este caso se aplicará la pena disminuida conforme a lo dispuesto por el artículo 44. Bien. ¿Qué más? ¿Nada más? Nada más. Perfecto. Este artículo extiende el nivel de los posibles sujetos activos de los delitos tanto de la traición como de la conspiración. A los extranjeros que en el momento de los mismos, o sea, en el momento de la guerra, estén residiendo en territorio nacional. De ahí que los extranjeros no residentes no quedan inmersos en la figura comentada. Es necesario mencionar, dice la doctrina, que extranjero es toda persona que no ha nacido en el territorio argentino o que no optó por la nacionalidad argentina. Está claro eso, ¿no? En lo que respecta a la exclusión que realiza el artículo respecto de funcionarios y diplomáticos y de nacionales de países en conflicto con la Argentina, se debe a la inmunidad de arresto y jurisdicción que le otorgan los tratados internacionales de jerarquía constitucional. ¿Sí? No es muy complicado el artículo. Vamos con el 219 y juro que acá termino. Será reprimido con prisión de 1 a 6 años el que por actos materiales hostiles no aprobados por el gobierno nacional, eje central del artículo, actos materiales no aprobados por el gobierno nacional, diere motivos al peligro de una declaración de guerra contra la nación, expusiera a sus habitantes a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes, o alterar las relaciones amistosas del gobierno argentino con un gobierno extranjero. Si de dichos actos, estos actos que son hostiles, no aprobados por el gobierno nacional, si de dichos actos resultaren hostilidades o la guerra, la pena se aumenta de 3 a 15 años, 15 años de prisión. Cuando los actos precedentes fueren cometidos por un militar, los mínimos de las penas previstas en este artículo se elevarán de 3 a 10 años respectivamente. Asimismo, los máximos de las penas previstas en este artículo se elevarán respectivamente de 10 a 20 años. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado acá? Está en consonancia con el 214. ¿Cuál les parece que es el bien jurídico tutelado? Ayúdenme, vamos. Bueno, las figuras aquí comentadas, al igual que en el 214, tutelan la integridad y la soberanía de la nación, pero ya no de las acciones bélicas en sí, sino de un efecto más grande que puede sufrir producto de acciones que lesionen las relaciones existentes con los demás estados en tiempos de paz. Por eso eran acciones hostiles no aprobadas por el gobierno. En el otro necesitamos un tiempo de guerra. Acá son acciones hostiles que no están aprobadas por el gobierno, que como consecuencia pueden generar hostilidades de una nación extranjera hacia la Argentina. ¿Me siguen con este artículo? Dona dice que también
a grandes rasgos, se protege el decoro de las relaciones internacionales. Bueno, un acto hostil, es necesario que ese acto hostil, o sea, ese acto hostil significa violento, de poca educación, por llamarlo de algún modo, tienen que tener en su interior, en su génesis, la facultad de dar declaración de guerra contra el Estado argentino. Y lo que es elemental es que no sean aprobados por el Estado argentino. Porque si hay un acto hostil contra un Estado aprobado por el Estado argentino, esta figura no se encuadra. ¿Se entiende? O sea, son actos hostiles. No, eso, ¿cuál podría ser un ejemplo de un acto hostil aprobado por el Estado? Y el Estado manda a... Y es complicado lo que me estás preguntando. El Estado Tres manda barcos de guerra británicos que pasen por Malvinas y que el Estado apruebe el paso. Por ejemplo, si vos tenés una posición tomada con relación a las Malvinas, por supuesto. Sí, pero acá lo importante de esto, Mara, es que el sujeto activo actúa por fuera del permiso estatal, con un acto hostil de tal magnitud que puede generar que ese tercer Estado pueda generar guerra en la Argentina. ¿Sí? Por ejemplo, matar a un emisario. ¿Sí? Ahora, si el Estado argentino mandó a matar al emisario, parecería que no está dentro del tipo penal, porque está permitido por el código, porque estaba permitido por el Estado argentino, por lo tanto queda fuera de la tipicidad. Estoy poniendo ejemplos de película. A mí no se me ocurre un ejemplo que no sea de película. Pero bueno, lo importante es que entendamos cuál es la base fáctica que se requiere para hablar de la tipicidad. ¿Sí? Por actos materiales hostiles, se menciona que debe entenderse los actos de enemigos propios de la guerra que realizan los particulares en contra de un país extranjero de sus habitantes, con lo cual se descartan los delitos comunes realizados contra un ciudadano extranjero. ¿Se acuerdan del caso Chocobar? Que la víctima del robo anterior al que Chocobar le quitó la vida, ¿se acuerdan? Era un ciudadano extranjero. Esto no puede ser considerado un acto hostil en contra de un Estado. ¿Entienden el ejemplo? El cuatrimestre pasado di ese ejemplo y después me arrepentí porque me saltaron con la doctrina de Chocobar, la doctrina de no sé qué. Bueno, no vamos a entrar en esa discusión, pero yo para que sea un ejemplo, es un delito común que comete una persona en contra de un ciudadano extranjero, no puede ser considerado un acto hostil en los términos de los que estamos hablando ahora. ¿Sí? Entonces, para que el acto sea hostil, es necesario que no esté aprobado por el gobierno nacional. Asimismo, se menciona que este tipo penal resulta necesario tres cosas. El peligro de una declaración de guerra contra la nación, o sea, que el acto hostil llevado adelante genere y tenga in situ la posibilidad de que se declare la guerra contra la nación argentina. ¿Sí? El segundo elemento que dice es que se exponga a sus habitantes, a los argentinos, ¿no?, a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o sus bienes. Acá podemos discutir qué significaría eso. No lo vamos a hacer. Pero se podría discutir qué significaría eso. ¿Sí? Y el tercero y final, que alteren las relaciones amistosas del gobierno argentino con un gobierno extranjero. La doctrina, especialmente en el libro de Alexis, se sostiene que debe tratarse de actos materiales, no simples manifestaciones del pensamiento. No, aguante Brasil. ¿Sí? Sino un acto material que pueda generar estas tres consecuencias que yo les hablé recién. Se trata de acciones que se ejecutan con un contenido de enemistad internacional y que se traducen en acontecimientos externos con modificación de una situación fáctica previa. Por supuesto, es una figura dolosa que requiere dos cosas: que se actúa con consentimiento, o sea, se actúa, perdón, sin la autorización del gobierno nacional, y que ese acto en sí puede generar cualquiera de las condiciones. ¿Sí? Las tres condiciones, ¿se acuerdan las tres condiciones que les hablamos? Se las voy a repetir, que las tengo acá marcadas, que son muy importantes. Que haya un peligro de una declaración de guerra contra la nación, que se exponga a sus habitantes a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o bienes, y que se alteren las relaciones amistosas del gobierno argentino con un gobierno extranjero. ¿Sí? ¿Tengo una consulta? ¿Sí? ¿No sé quién habla?
¿requiere algún tipo de calificación especial el sujeto activo? Porque de qué otra manera una potencia va a entender que ese acto representa a la voluntad del país. No sé, imagínate un grupo de, no quiero calificar a nadie, pero imagínate un grupo de personas que se presentan con la bandera argentina en una embajada y la rompen a piedrazos. ¿Sí? Peor, no se presentan se presentan en la tierra brasilera y rompen a piedrazos la embajada paraguaya. ¿Entendés a lo que va eso? O sea, eso puede generar una reacción de una acción bélica. Los argentinos están atentando contra la nación soberana de Brasil. ¿Sí? Ahora, cambia si esa tirada de piedras es con consentimiento del Estado, cosa que no va a pasar, muchachos. O sea, vamos a partir de la base, que no existe eso. ¿Sí? O sea, es un delito que está pensado a un nivel supra. ¿Sí? No a un nivel de... Porque yo lo que podría decir es que este grupo no representa a la nación argentina, podría hacerse generar que la declaración de guerra de Brasil hacia la Argentina es potencial, pero no sé si en sí engendra la posibilidad real de una declaración de guerra. Por lo tanto, no sé si podría ser uno de los delitos de traiciones a la patria, en el ejemplo que te estoy poniendo. ¿Sí? Lo podemos discutir, diciendo no. Pero bueno, la doctrina, el Código Penal está y la doctrina lo explica y yo tengo la obligación de explicarlo. Pero buscar ejemplos muy precisos es muy complicado. ¿Sí? Otra cosa es que el delito se consuma, con la generación del peligro concreto, como para el supuesto final de la producción del resultado. Esto es alterar las relaciones amistosas. O sea, es un delito de peligro concreto, ¿en qué sentido? Que puede generar el peligro de que una nación extranjera nos declare la guerra a la Argentina, y después, sí, a producto de esto, se rompió una buena relación que existía entre los dos países. ¿Se acuerdan que era otro de los tópicos que estaba dentro del bien jurídico protegido? La buena relación internacional entre dos países, entre la Argentina y un tercer país. ¿Sí? La figura se agrava si de las acciones, estas hostiles, se resultan hostilidades o la guerra misma. ¿Sí? Y se agrava también cuando el sujeto activo es un miembro de las fuerzas militares, lo que lo convierte en un delito especial impropio. Es un delito doloso, aunque alguna parte de la doctrina entiende que hay problemas con esta afirmación. ¿En qué sentido? Que admiten tipos de dolo distintos al dolo directo. ¿Sí? O sea, el dolo eventual. No creo que ninguna parte de la doctrina se anime a hablar de delito culposo con relación a esto, porque acá no veo cómo se podría certificar la negligencia acá. ¿Sí? Pero bueno, algunos dicen que podría ser dolo eventual, que yo creía que mi acto podía ser potencialmente lesivo de las relaciones de Argentina con Brasil y lo hice igual y no me importó. Les vuelvo a repetir, yo tengo algunos encontronazos con el concepto de dolo eventual. Me hace un poco de ruido por algunos lados. Pero bueno, la parte de la doctrina sí la admite y de hecho se condena gente por dolo eventual. Bueno, ya llegamos al artículo 220 y estoy dentro del límite de mi horario que yo me había puesto. Son las 21:10. Que terminamos en el 220. Yo espero poder darle clases el miércoles que viene. Terminamos el capítulo 220 y después no sé si voy a terminar dando alguna cosa más de libertad según lo que termine de dar fe de boca. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Yo igual en la próxima clase, que el material es más estrecho, vamos a repetir algunas de las cuestiones que dijimos acá que yo no entiendo centrales para dar el examen. ¿Sí? Aguarden que el segundo examen es oral. ¿Sí? Y entran todos los temas que se dieron, en especial los de Alexis y los de encima. Perdón, los de Alexis y los de Conti. Tengo otra consulta. Dame. Respecto a la interpretación de la última parte del 217. Cuando se habla de procedimiento, se interpreta que es el procedimiento que hace el Estado para investigar la comisión de esa conspiración. Exactamente. Pero ¿y por qué? ¿Por qué no sería el procedimiento que es objeto de la conspiración? O sea, vamos a desarrollar No, porque la doctrina, lo que explica la doctrina es que el procedimiento se habla a la averiguación de la verdad de la conspiración.
El procedimiento sería como el procedimiento penal de la averiguación de la verdad. ¿Sí? Ese era el sentido que la doctrina y el legislador supuestamente le han dado a eso. También, te soy sincero, Maxi, a mí también cuando lo leí a primera vista me generó esta contradicción, diciendo, ¿de qué procedimiento está hablando? ¿Del procedimiento de la conspiración en sí o del procedimiento de la averiguación de la verdad de la conspiración? Bueno, leyendo el material, todos los autores que relevé dicen que el procedimiento del que se está hablando es el procedimiento de la averiguación de la conspiración, no del procedimiento de conspirar contra. ¿Sí? Mara, ibas a hacer una pregunta. Sí, vos en un momento hablabas de instigación, que también era una etapa previa a la traición, Sí. y ahora cuando hablas de actos hostiles, es generar, ¿la diferencia cuál es? Que son actos hostiles Claro, y la... en la conspiración, tiene que ver en la con- conspiración del 217 no hay ningún acto. No, en la conspiración no, en la instigación. ¿En la instigación de qué artículo? Perdón, me perdí. Ay, no sé, estaba perdida. Dame un Pero en un segundito, momento busco. dijiste la instigación a que suceda algo en contra de nuestro país, que uno puede generar algo en contra de nuestro país. No sé en qué artículo estaba. No recuerdo haber usado la palabra instigación, pero Ah, Creo- bueno, entonces creo por ahí que- entendí mal. Mara se refiere al encubrimiento, me parece. Que usted lo traiciona a la patria y encubrimiento puede ser el otro. no, me parece que tampoco. Capaz Pero que Mara, yo no importa. entendí instigación y no dijiste instigación. No, pero no importa, no importa. Porque Dame la decías pregunta como igual que vamos en a esa tratar de entenderla. instigación se podía generar alguna cuestión en contra de nuestro país. Lo mismo que sucede ahora en estos actos hostiles, por eso. Claro. En el 215, inciso 2. 215 inciso 2, gracias. Yo busco el Gracias. 215, dame un segundito, Mara, que lo resolvemos en un segundo. Inducir, dije, no instigar. Inducir. Inducir es llevar a otro Estado a hacer la guerra contra el Estado argentino. O sea, es que el sujeto activo convence a Brasil de que le declare la guerra al Estado argentino. ¿Sí? Pero no mediante actos hostiles que puedan generar la generación de guerra. Esto es un plano más mental. Yo me siento con el jefe de Claro, no sé esa qué, era mi pregunta, si era una cuestión más interna, subjetiva, mental, y lo Claro, otro más... es una cuestión más maquiavélica, inducir es una cuestión más maquiavélica, más Claro, de pensamiento, está más de rosca política. Pero es esa la diferencia, digamos, está El bien. otro son actos hostiles, actos materiales tienen que ser. Bien, ¿Sí? bien. Por bien. eso le puse el ejemplo burdo de arrojar piedras, ¿sí? O de matar un mandatario. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Ulises, ¿dudas? Te veo mirando la cámara. ¿No? Bueno, terminamos la clase. Les hago una pregunta. ¿Ustedes prefieren esto o presencial? Esto. Sí, yo también. Esto a presencial. Más cómodo. No, por cuestiones de horario también, porque ahora yo estoy trabajando y sin embargo puedo seguir cursando. Interrumpo a veces cuando tengo algún llamado, pero puedo seguir cursando. Y presencial no lo podría realizar. Claro. Es un buen argumento ese, no lo había pensado. Porque Yo no estoy sé qué con va a mi pasar el hija, cuatrimestre que no la viene. puedo dejar. ¿Cómo? Yo estoy con mi hija y si no, no la puedo dejar para ir a cursar. Bueno, porque no sé cuánto tiempo más va a durar la virtualidad, no lo sabemos. O sea, yo estoy vacunado, creo que todos estamos vacunados. De hecho, el examen fue presencial. Pero bueno, es una pregunta personal, la mía. ¿Qué es lo que ¿Qué prefieren los prefiere? alumnos? Porque algunos prefieren. ¿Cómo? Que no sé quién habló. Yo, Manuela, ¿usted qué prefiere? A mí me gusta la presencialidad, si soy sincero. Me gusta el pizarrón, me gusta la acción con los alumnos, me gusta abrir el código y que lo leamos entre todos. Me parece que se genera mucho más, una discusión mucho más rica en presencialidad que en virtualidad. Me parece que la enseñanza yo no creo en el docente hablador y el alumno que toma nota como si fuese una clase magistral. Yo no creo en ese tipo de educación, me parece que esa educación ya está pasada de moda. Yo creo en el conocimiento colectivo y me parece que es mucho más rico ese conocimiento colectivo en una cuestión de presencialidad. Entiendo que por la pandemia y por todo lo que nos está pasando a todos en este mundo raro de virtualidad, esta para muchos puede llegar a ser la mejor opción.
pero como no me quería quedar solamente con mi opinión y con cómo yo concibo las cosas, quizás teniendo, por ejemplo, esto Maxi me dice, yo puedo cursar y trabajar a la vez, y lo cierto es que, bueno, en la presencialidad eso no se podría dar. Serían cosas que habría que, quizás, no sé, hablar con un compañero de un sistema mixto, no sé, la mitad cursada, la mitad presencial, o no sé. Hay Igual, ahora un nosotros- sistema mixto en en algunas materias y comisiones, está establecido un sistema mixto. Mirá qué bueno, porque la comisión 3, si no me equivoco, es presencial. Claro, ese es el sistema mixto, porque las plenarias serían virtuales y la comisión es presencial. Claro, o sea, tienen con Alexis y con Néstor, tienen la virtualidad, igual que todos ustedes, y en las clases particulares de la comisión las tienen de modo presencial a las 8 de la mañana. Claro, se Horario. podía elegir cuando nos anotábamos. Claro. ¿Y ustedes se anotaron acá porque era presencial o por el horario? ¿Porque era No, virtual por o el por el horario y horario? Porque era virtual. Claro. Entonces, gané una apuesta, porque nosotros, por lo general, en este horario teníamos 10 alumnos nada más. O sea, presencial o virtual. Y ahora que somos virtuales tenemos como 25. Esto es por la virtualidad, claramente. Claro. Bueno, gente, no les saco más tiempo, ya son 9:20. Nos ¿Nos vemos podrás, en- ¿podrás vos subir el resumen ese que estuvimos trabajando Lo estoy hoy? trabajando todavía, no te quiero mentir. Posiblemente sea una publicación dentro de poco. Cuando lo termine Como más o para menos estudiar, si no, ¿de dónde? del libro de Del libro. de Alexis. Sí, Bien, sí, del bien. libro del Código Penal de Alexis. Todo lo que yo dije es ampliar un poco lo que está en el libro de Alexis. Yo cuando termine de definir algunas cosas con algunos editores que yo se los paso, no tengo ningún problema. Pero por ahora lo estoy trabajando como un tema para publicar en algún momento algo, si es que sale todo bien. Por lo tanto, no se los puedo pasar por ahora. Pero cualquier duda que tengan con relación a esto, de última, me escriben por Facebook y yo les paso el párrafo donde está la respuesta. No tengo problema en eso. Sí, o sea, che, no me quedó claro la conspiración, yo un copy, control C, control V y te lo mando en el mensaje de Facebook, así que olvídense de eso, no hay problema. No te puedo mandar toda la información porque está muy desordenada, o sea, está llena de líneas, de saltos de página, acá habría que poner una nota, tiene esas cosas que lo hacen muy desprolijo como para pasárselo. Pero reitero, si Yo tienen me alguna fijé duda y en pensamiento penal no hay nada sobre el tema, ¿puede en ser? pensamiento penal no hay nada sobre esto. No hay. Sí, yo me fijé. No hay. Pero bueno, libros que yo les puedo recomendar, el libro de Alexis está, todo lo que está en el libro de Alexis está bien. Ah, Yo lo bárbaro, único sí, que hice sí. fue agregar a Donna y el manual de Rica, que es el que lo escribe de Luca y Taza. Pero no es que hice mucho más de lo que hicieron Diego y lo que hizo Federico. No, yo agarré ese libro y sobre ese manual escribí algunas cosas más, que no tampoco son mías, sino son ideas de otros autores. Pero reitero, si necesitan algo y me dan tiempo, me escriben, me gustaría que me digas qué fue lo que dijiste de conspiración y yo copio y pego y se los mando, no tengo ningún problema. No. Lo mismo que les dije con las clases presenciales, yo creo en el conocimiento colectivo. Y si vos ahora me pedís algo, yo te lo mando y vos me contestás diciendo no, pero me parece que no, buenísimo que generemos una discusión para generar un mejor conocimiento. Bueno, dicho esto, nos vemos el miércoles que viene, que espero poder dar yo la clase, así terminamos con el tema de una, ¿vale? Bárbaro. Cuídense, gente. Gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Nos vemos.